presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo... No, se lo voy a poner más fácil. Salmo 61:3. Tengo muchas citas bíblicas, pero voy a usar... Salmo 61:3. Quiero saber cuántos amigos no evangélicos están aquí. Levanten su mano para saber que están aquí. Amigos no evangélicos, una mano por allí. Qué bien, Dios bendiga, bienvenido. Otra por allá, otra por acá, muy bienvenido. Oh, dos manos más por allá, muy bien. Hermano, que tienen la Biblia en la mano. Digan aunque sea gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, así es. Yo no sé si es el sonido, pero yo me siento como acontrolado, apocado. Bueno, que Dios nos ayude. Salmo 61:3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Pueden sentarse. Por algunos minutos quiero hablarles con el tema superando la cultura del temor. En mi experiencia personal, nunca habíamos vivido en el mundo un tiempo de tantas noticias preocupantes. Nunca habíamos vivido de una atmósfera de temor y preocupación generalizada como ahora. Es común en nuestras conversaciones decir: yo no sé en qué va a terminar esto. Yo no sé si para diciembre podremos celebrar Navidad. No estoy seguro si voy a poder viajar. Todo está en un stand-by. Todo está en un posiblemente, no es muy seguro, no hay garantías. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los efectos de una temporada de temor que se ha convertido en parte de la nueva cultura. Ni siquiera en los tiempos de la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y los Estados Unidos de América, creo que hayamos experimentado tanto temor como ahora. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre esa cultura de temor con la que tenemos que vivir hoy en día y compartir lo que a la luz de la palabra de Dios yo puedo presentar como recomendaciones para superar el impacto de esa cultura, porque hablo de una cultura más que de un específico particular sentimiento. Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de todo lo que se hace, de lo que la generalidad piensa, de cómo se ve el panorama, de cómo se practican las diferentes actividades que definen el quehacer del ser humano. La cultura es eso, lo que comemos, lo que hacemos, cómo celebramos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, etc. Esto ahora es parte de la cultura. Ya la gente, las hermanas sobre todo, se hacen mascarilla de acuerdo a la ropa. ¿Usted se imaginó eso antes? Ahora hay que hacerse mascarilla de acuerdo al flu. Si voy de azul, una mascarilla azul o que combine. Yo he visto hermanas que yo creo que se hacen la ropa y sacan un pedazo de tela y hacen la mascarilla. Le queda bonito, perfecto. Eso es parte de la cultura ahora mismo. Así es el mundo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que la palabra de Dios tiene recomendaciones para nosotros evitar el impacto negativo de esa cultura de temor que nos ha tocado vivir. Ahora, debemos comenzar diciendo que este mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que por sí o de por sí infunde temor. Temor por las guerras, eso lo sabemos. Temor por las enfermedades,
temor por los delincuentes que están en la calle, temor por los abusos, temor por los locos que empuñan armas y matan. Yo no sé usted, pero cuando yo voy sobre todo a Estados Unidos y estoy en un centro comercial, yo me la paso orejeando. Y siempre estoy calculando como los estrategas en seguridad, ¿cuál es la salida más rápida? ¿Cuál es el mueble que me puedo meter abajo? Pastor, usted está paranoico. No, lea los informes para que usted vea que eso es más probable que le pase que a alguien, que le pase un evento como eso, a que alguien le regale $1. Temor al fracaso económico. Tenemos mucho temor al fracaso económico, al fracaso familiar, etcétera. Pero hay algo más. Encontré esta información que me pareció interesante porque usted probablemente está pensando como yo solo en el contexto de los últimos 2 años. Pero en 1996, Bob Garfield, un escritor de revista, revisó los artículos sobre enfermedades graves que se publicaban en un año en 3 de los principales periódicos de los Estados Unidos, como el Washington Post, New York Times y USA Today, y encontró que de acuerdo a lo que se publicaba en esos medios, en un año, de acuerdo a las informaciones que se publicaron, en un año, 59 millones de americanos sufrían infartos, 53 millones sufrían de migraña, 25 millones tenían osteoporosis, 16 millones eran obesos, 3 millones tenían cáncer, 10 millones sufrían de raras enfermedades como trastorno de las articulaciones y 2 millones sufrían anualmente daños cerebrales, sin contar los depresivos, los esquizofrénicos y todas las enfermedades mentales. Sumando esos números, Garfield determinó que la mayoría de los americanos estaban gravemente enfermos, de acuerdo a lo que publicaban los medios. Sin embargo, las estadísticas decían, por otro lado, que las expectativas de la vida en los Estados Unidos se habían duplicado en el siglo XX. ¿Usted está entendiendo? Es decir, la gente dura más viva. Somos más capaces de curar y controlar las enfermedades que ninguna otra civilización. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? La única realidad que podemos explicar es que vivimos en una cultura de temor que nos paraliza. Yo no sé si usted ha notado este dato, pero yo soy consumidor de noticias, ya no tanto, pero yo veo programas informativos y trato de informarme. Y ahora en los noticiarios de televisión, casi en todo, incluyen, número 1, segmentos dedicados a la salud. Anuncia cosas de enfermedades, que hay 25 que se están muriendo de esto, que le salió una cosa rara y qué sé yo qué, que la diabetes está acabando, que el corazón está acabando, qué sé yo qué. Y entonces usted encuentra también muchos anuncios de laboratorios que producen medicina, fulano de tal para quitar esto, mengano de tal para quitar lo otro. Tómese esto. ¿Usted se está dando cuenta? Es decir, si usted le aplica una básica regla de mercadeo, se identifica una necesidad y se suple el producto que llena esa necesidad. Toda esta situación muchas veces nos puede llevar a la depresión, nos saca de nuestra normalidad, nos infunde un temor que nos paraliza, que nos enferma. Y eso no he hablado de todo lo que tiene que ver con el COVID, porque ahí sí es verdad que colapsamos. Estoy hablando de los otros tiempos, de los tiempos normales. Toda esta cultura de temor nos saca de un estado de paz y de seguridad y nos convierte en gente insegura, en gente paralizada, enferma, preocupada, depresiva
y cuántos males más. Muchas veces esta cultura de temor nos saca también del proyecto de Dios y de la vida abundante que Cristo Jesús vino a darnos. Juan 10:10 es una cita bíblica que debemos tenerla más presente. Cuando Cristo dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, aleluya, y la tengan en abundancia. Yo no sé si tú entendiste lo que dice esa palabra. El Señor está diciendo, no importa la cultura, el contexto, la circunstancia donde tú vivas, el diablo, todo lo que programa, todo lo que produce, todo lo que inventa, todo lo que hace es para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Lo que te estoy diciendo es que aunque estemos en tiempo de COVID, tú tienes que vivir en abundancia. Aunque estemos en tiempo de tribulación generalizada, tú tienes que vivir en abundancia, con ánimo, con disposición, con expectativa de que algo bueno Dios va a hacer en los días por venir. Eso cambia la atmósfera en nuestra vida. Eso cambia todo. Cuando usted se siente atemorizado, usted no comienza a estudiar porque no sabe. No busca trabajo porque no sabe. No hace ninguna diligencia porque cuidado. Hay gente que se pasó un año que yo le llamo el año perdido. Todo en pendiente. Yo recuerdo que cuando estábamos en medio del encierro total, yo oraba y meditaba preguntando, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y oraba. Y claramente yo recibí la instrucción de parte del Señor. Marcha. Haz lo que se pueda hacer. Y deja de atribularte. ¿Y qué yo hice? Cogí para acá, para la iglesia, y dije, vamos a dar culto con la iglesia vacía. Y después los hermanos me vieron dando culto porque llamé solamente a los muchachos. Hasta yo me puse de músico. Y después los hermanos me vieron, algunos de los líderes, me dijeron, pero pastor, podemos ir a ayudarle. Y después estábamos aquí un grupito como de 4, 5, 6, 7. Y comenzamos a dar culto. Y predicamos el evangelio. Y la gente se convirtió. Y por eso somos una iglesia que hoy celebra. Ayer celebró bautismo y estamos presentando nuevos miembros. El temor nos frisa, nos paraliza y no nos deja avanzar ni hacer lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos enfrentar esta cultura de temor y de preocupaciones en la que vivimos? Para hacerlo, debemos, en primer lugar, entender que el temor no es racional. ¿Qué significa eso, pastor? Esto significa que no se basa en hechos. Le doy un dato interesante. Los investigadores han encontrado que el 40% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca ocurren. Además, el 30% de las cosas que nos preocupan están o son del pasado y ya no se pueden cambiar. Otro 12% de las preocupaciones implican asuntos de terceros que ni siquiera nos incumben. El 10% de nuestras preocupaciones se relaciona con la enfermedad real o imaginaria que quizás nunca nos dé. Y solo un 8% son cosas reales que tienen posibilidad de ocurrirnos y afectarnos, pero no necesariamente. ¿Usted está entendiendo? De 100 cosas que a usted le preocupan, hay 92 que usted tiene que sacarla. Y las 8 que es posible que le puedan ocurrir, no necesariamente son un problema real para usted. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos atemorizados y preocupados por cosas que no valen la pena. No tienen razón de ser. Y ahí hay que entender eso.
William Shakespeare escribió una novela romántica que se hizo muy famosa con este título: Mucho ruido y pocas nueces. Nosotros tenemos en el país una versión de eso: mucha espuma, poco chocolate, bulto y allante. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. William Shakespeare se inspiró en Mateo 7, en San Juan 7:24, cuando dice la palabra el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esa cultura de temor nos pone a juzgar la vida, las cosas, lo que está pasando alrededor de nosotros, en base a cosas irreales, a veces cosas que no tienen ninguna conexión con la realidad ni con lo que Dios ha dicho que va a pasar en nuestras vidas. Hay que entender, número uno, que el temor no es racional. Número dos, debes decidir si eres un guerrero o un cobarde, un miedoso o temeroso. ¿Por qué? Yo sé que eso resulta difícil entenderlo, pero lo que queremos decir es que debemos decidir qué tipo de persona o cristiano vamos a ser en medio de una cultura de temor. No hay posibilidad de quedarse en el medio. O tú eres un cobarde, un temeroso, o te conviertes en un guerrero. Esa es la realidad. No hay otra alternativa. El mejor ejemplo, y que yo no me canso de repetir, es el de David. Cuando David llega al valle de Ela, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 17, ¿qué encontró David en el valle de Ela? Un grupo de soldados del ejército de Israel cobarde, acobardados, paralizados. Léase el capítulo 17 del primer libro de Samuel y va a ver el cuadro completo. Tenían 40 días Goliat insultándolo, avergonzándolo, diciéndole de todo. ¿Y qué hacían ellos? Consumirse en su temor, consumirse en su miedo. Hasta que llegó David. Y cuando David llega, parece como que él venía de otro mundo. Él llega y dice: ¿y qué hace ese incircunciso filisteo hablando así del Dios viviente y de su ejército que somos nosotros? Es decir, él no podía concebir lo que estaba pasando. Había un estado de temor en el ejército de Saúl y de Saúl mismo como rey de Israel. Sin embargo, David no. David viene con una mentalidad de guerrero y lo que hace es esta pregunta: ¿qué le van a dar al que calle a ese incircunciso filisteo? Él estaba detrás de su premio, de su recompensa. El guerrero ve en medio de una cultura de temor la oportunidad de alcanzar una gran victoria. ¿Qué quiere usted ser? ¿Un guerrero o un temeroso? ¿Un guerrero o un miedoso, como decíamos antes? ¿Un guerrero o un cobarde? Lo tercero, en medio de esta cultura de temor, lo tercero que debemos tener en cuenta es que, sabiendo que el temor no es racional, tomando la decisión, sabiendo que debemos decidir qué somos, cómo vamos a abordar toda esta decisión, lo tercero que debemos tener en cuenta es que el consejo de Dios en su palabra nos dice tres cosas que nosotros estamos cansados de repetirlas, pero parece que se nos olvidan en medio de los procesos. Número uno, hay que ser valiente. ¿Cuántos de los que están aquí son valientes? Yo voy a preguntar otra vez porque yo sentí un amén medio dudoso. ¿Cuántos de los que están aquí son valientes? Aquí en la iglesia, en medio de un culto, celebrando la cosecha número 50, alabando a Dios, cantando con todo esto, es fácil decir amén.
pero frente a un familiar querido con un respirador ahora, en una unidad de UCI, ¿somos valientes? Yo no lo estoy calificando a usted. Ese no es mi papel ahora. Yo lo que estoy tratando es de confrontarlo. Porque cuando uno dice valiente, muchas veces el contexto cambia. Hace que cambiemos de opinión. Deuteronomio 31:7 dice: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría y se la dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Ahora, ¿quién está instruyendo a quién? Moisés a Josué. Pasó lo que está diciendo Moisés. No, venía. Había un nivel de incertidumbre. Tú vas a completar esta obra que yo comencé. Tú vas a entrar a esta gente en la tierra prometida, que Dios prometió, lo que Dios juró a sus padres que le daría. Tú irás delante de ellos. Dios estará contigo. No temas ni te acobardes. Si a usted le dicen: mira, entra a esa habitación, no temas, la mayoría de nosotros no entraría. Solo por la afirmación o por la advertencia, no temas. Porque si tú me estás diciendo no temas o cuidado, ¿qué tú dices? Ay, hay algo raro. Algo me puede pasar. Oye, como le está diciendo Moisés a Josué: no temas ni te acobardes. Probablemente muchos hubieran dicho: no, vamos a dejar eso aquí y nos economizamos los problemas que pueden venir más adelante. Pero le dice: sé valiente. Más tarde el Señor se lo dice a Josué en el capítulo 1 y se lo repite varias veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, hermano? Porque atemorizados nunca veremos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Yo te lo voy a repetir: atemorizado nunca verás el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Nunca verás la obra de Dios. Nunca vamos a salvar a esta nación de los filisteos. Nunca salvaremos a nuestra familia de la garra del diablo. Nunca superaremos los problemas económicos que nos afectan. Nunca, atemorizado, nunca saldremos adelante. Con miedo no se hace nada, no se logra nada. O dejando que el miedo nos domine, no vamos a llegar a ningún lugar. Nunca superaremos los problemas. Ser valiente, y creo oportuno hacer esta aclaración, ser valiente no significa que no sintamos temor. La valentía es hacer algo que tememos hacer y por encima de ese temor hacerlo. Eso es valentía. Yo tengo miedo de entrar en la habitación porque me dijeron: cuidado. ¿A quién que le dan una advertencia? Cuidado. No siente un poco de temor. Sobre todo cuando es algo que tú no conoces, que tú no sabes. Ahora, valiente es: me dijeron cuidado, empuño mi espada, empuño mi arma, me pongo en posición de combate, estoy atento porque yo tengo una reacción frente a lo que pueda ocurrir, pero no dejaré de cumplir con el propósito de alcanzar ese objetivo. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien aquí. Hay un temor natural que podemos sentir, pero no nos va a impedir. Cuando el temor nos domina, nos paraliza. Pero cuando somos valientes, decimos: se ve feo, pero en el nombre del Señor yo voy a cruzar. ¡Aleluya! La palabra de Dios también dice que debemos actuar conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme al poder, a lo que dicen las circunstancias. Y eso estamos cansados de repetirlo. Lo decimos constantemente. Una gran batalla, y no tengo el tiempo para extenderme sobre eso. Una gran batalla que tenemos
es que en medio de una cultura de temor, nuestros sentidos toman dominio de nuestra voluntad. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro paladar y nuestro tacto. Yo creo que el martes voy a hablar de esa batalla con los sentidos. Pero en medio de una cultura de temor, cuando toda la atmósfera está infectada por el temor, a través de la noticia, a través de lo que tú ves, a través de lo que tú sientes, etc. Yo no sé cuántos de ustedes no se sienten raros cuando llegan a un cementerio y le da el olor de esas flores. O a una funeraria. Usted no siente como que algo cambia. Si sacan todo eso y la pintan y le ponen sala de fiesta, aunque hayan día muerto ahí, y ponen muchas luces, usted entra contento. Porque nuestros sentidos captan la atmósfera. Nuestros sentidos captan el ambiente y son la entrada a nuestro ser interior. Cuando yo meditaba en esto, vino a mi mente un episodio bíblico muy conocido. San Juan capítulo 11. Verso 17. Llegó Jesús y halló que ya habían pasado 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué olía Betania? ¿Cuál era el olor en la casa? ¿Cuál era la atmósfera? ¿Cuál era el olor dominante en ese escenario? Olor a muerte. 4 días. ¿Qué fue la primera cosa que le dicen a Jesús? Ya hiede. Está muerto. Nuestros sentidos nos informan que hay un olor a muerte, un olor a imposible, un olor a fracaso, un olor a que ya no es posible hacer nada, un olor a que la muerte se impuso, nada se puede hacer. Aleluya. Sin embargo, ¿cuál era la realidad de la palabra y el poder que residía en Cristo? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Y qué reacciona Marta? Dominada por los sentidos. Oh, sí, yo sé que en la resurrección del día final. Y Cristo le tapa la boca con el verso 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy, aleluya, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ahora esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aleluya, aleluya. La palabra, yo soy la resurrección, no te lleve del sentido. El sentido te dice la muerte ganó. La palabra dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, gloria a Dios. Estoy contra el tiempo. Pero hay una tercera cosa que dice la palabra y nosotros la sabemos: que hay que confiar en Dios. ¿Cuántos no habían escuchado eso? Confiar en Dios. No es una muletilla cristiana como algunos pudieran pensar. No, siempre dicen eso en la iglesia. Confíen en el Señor. No, confianza en Dios es sinónimo de fe en el Señor. Y es una verdad que proclaman todos los que han pasado por momentos difíciles, comenzando con los que encontramos en la Biblia.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, David dice unas palabras poderosas al final de su vida. Y mire cómo lo dice. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. El Señor es mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. ¿Qué está diciendo? David está haciendo un cierre de su vida. Está testificando de su vida. Está en la postrimería de su vida y le está transmitiendo a los demás su conclusión. El Señor es mi baluarte. El Señor es mi roca. Aleluya. Aleluya. El Señor es mi baluarte. Él es mi roca. ¿Qué le estaba diciendo? Los vientos pueden soplar. La tierra puede temblar, los enemigos se pueden levantar, los ejércitos contrarios pueden venir contra ti, las tribulaciones te pueden cercar, los principados y las potestades del infierno pueden hacer un cerco alrededor de ti. Ponte en la roca, el Señor es tu roca, es tu baluarte. Aleluya, aleluya. El Señor es tu roca. Ay, pastor, vienen problemas. El Señor es tu roca. Confía. Oh, gloria a Dios. En el Salmo 61:3 dice la palabra con la que comenzamos: porque tú has sido mi refugio. Tú has sido mi torre fuerte delante del enemigo. Y en el Salmo 18:3 dice algo también muy interesante: invocaré a Jehová. ¿Tú sabes qué es lo que hacemos cuando oramos? Clamamos al Dios de la Biblia. Invocaré a Jehová. En medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de las noticias negativas, en medio de los pronósticos perturbadores, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y voy a ser salvo de mis enemigos. Eso sirve para el COVID. Eso sirve para el COVID. Yo sé que mucha gente no entiende eso, por eso se llama fe. Yo quiero ver más cristianos diciendo: el COVID no va a acabar conmigo. Yo quiero ver más cristianos diciendo: yo voy a superar el COVID. Jesús, mi negocio irá bien. En el nombre de Jesús, la bendición postrera será mayor que la primera, porque Dios proyectará su poder, su grandeza, su misericordia y su amor sobre mi vida a través de toda esta crisis. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La presión o el impacto negativo de todo lo que oímos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que viene a nuestra mente. Yo no le voy a negar, los primeros meses de la pandemia, Satanás me atacó y me atacó duro. Porque usted dice: ay, el pastor, un hombre de Dios, qué sé yo qué. Ajá.
Pero quizá tú enfrentas un filiteíto. Entonces aquí Satanás me decía, y ahora todo esos líos que usted tiene encima. Y ahora, ¿dónde está el Dios que suple? Porque el diablo es fresco. El diablo es fresco. ¿Y usted no se recuerda allí en Mateo 4 que fue a tentar a Cristo? ¿Usted sabe qué frescura más grande es esa? Él fue pensando que iba a convencer a Cristo. Imagínese, si se atrevió a tentar a Cristo, ¿no te va a tentar a ti? Ah, no, que yo me voy a poner en ayuno y oración. Pero Cristo tenía 40 días ayunando. Y ahora, tanto brinco que tú diste en ese altar. Y ahora, porque cuando uno expresa su fe y su confianza en el Señor, Satanás va a venir con la respuesta como quien dice, tú estás hablando. Tú dijiste que Él es tu baluarte, que Él es tu roca, que Él es tu refugio. Vamos a ver, voy a soplar, a ver si tú vas a resistir. Aleluya. Tienes que prepararte para decirle, diablo, sopla. Sopla todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si la iglesia está entendiendo. En medio de una cultura de temor se necesita una iglesia valiente. Valiente. Afirmada en la palabra. Confiada en las promesas de Dios. No quiere decir que no hayan motivos, sino que tenemos más razones para sentirnos seguros que de otra manera. El Salmo 91 es imposible dejar de citarlo en este contexto. Y a las 11 desde la capital voy a entrar en más detalle, pero el Salmo 91 dice palabras poderosas como esta. Comienza, el que habita. Usted se lo sabe, dígalo conmigo, el que habita. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo de Eliona. Morará bajo la sombra del Shaddai, dice la Biblia textual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé si tú estás bajo esa sombra. Yo no sé si hay alguien aquí que dice, ahí es que yo vivo. Esa es mi dirección. Que lo sepa el infierno. Mándale una nota de alguacil a los principados y a la potestad y dile, yo vivo bajo la sombra del Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. ¡Ey! ¡Y amasarajaya! ¡Oh! ¡Aleluya! Necesitamos vivir en la presencia de Dios. Necesitamos vivir en la comunión con Dios. Lamentablemente la gente confía en todo, menos en Dios. Y eso incluye a mucha gente que va a la iglesia. Necesitamos confiar en Dios. Conocí el caso de una persona cristiana que tenía un año sin ir a una iglesia y su pastor la llama y le dice, ¿qué te pasa? ¿Y qué? Porque es una persona del liderazgo de la iglesia. No, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo condiciones de salud que ponen mi vida en riesgo. Y usted sabe que hay que ser prudente. Y el pastor le respondió con un par de preguntas. ¿Quién es el que te ha sanado? ¿Qué fue lo que te pasó en tal fecha que te dijeron los médicos que tú te ibas a morir? ¿Quién te sacó de esa cama de hospital?
Y comenzó a hacerle preguntas. ¿Quién fue que te sanó de los riñones? Sin embargo, haces tantas cosas, pero no tienes tiempo para ir a la casa del que te mantiene con vida. A decirle, tú eres mi baluarte, tú eres mi roca y yo en ti confío. En medio de una cultura de muerte tenemos que asumir la fe que se traduce en una identidad de guerrero de Dios, en un creyente apegado a lo que dice la palabra, en una persona que confía en que Dios cumplirá su propósito en su vida. A los amigos les digo, si quieres habitar al abrigo de Dios, tienes que abandonar la vida de pecado y convertirte a Cristo. No se puede habitar bajo la sombra del Omnipotente viviendo en pecado. Hay que convertirse a Cristo, abandonar la vida de pecado. Y a partir de eso, amigo, amiga, tu vida será diferente. Cúbrete bajo el Altísimo. Ah, pastor, que se oyen tantas cosas. Sí, yo sé. Y para cualquier persona son motivo de temor, de preocupación. Pero el que tiene a Cristo, el que vive para Dios, los códigos de su vida son diferentes. Tú moras bajo la sombra del Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.